presenta Clínica Hackter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la ciática, sobre la lumbociática, y tiene que ver justamente con este nervio, con el nervio ciático, que se origina en la parte baja de la columna, fundamentalmente en las raíces L4 y L5, y en las tres primeras raíces altas sacras, S1, S2 y C3. Son 5 raíces, tanto a la derecha como a la izquierda, y de esos 5 raíces es que justamente nace el nervio ciático. Estas raíces, más o menos en la profundidad de la nalga, terminan formando un grueso cordón nervioso que es el nervio ciático propiamente dicho, y ese nervio ciático, ese grueso cordón nervioso que se forma de esas 5 raíces en la profundidad de la nalga, recorre todo el muslo y más o menos a la altura de la rodilla tiende a dividirse en 2 raíces, por fuera el peroneo y hacia abajo descendente el nervio tibial. Esto es muy importante, conocer básicamente la anatomía del nervio, porque esto de alguna forma nos va a explicar por qué duele la pierna cuando se ve afectada, por ejemplo, por una protrusión, por ejemplo, una hernia discal en la parte baja de la columna. Es decir, nosotros podemos tener una protrusión, una hernia discal, ya claro que no son las únicas condiciones de producción de una ciática, pero son quizás bastante características. Entonces, cuando se produce una protrusión o una hernia en la parte baja de la columna, al entender el recorrido del nervio ciático, vamos a entender por qué, por ejemplo, me duele la nalga, por qué, por ejemplo, me duele el muslo, por qué, por ejemplo, me duele la rodilla, por qué, por ejemplo, me duele la pantorrilla, por qué me duele y se me adormecen los dedos del pie, porque esto tiene que ver con el recorrido del nervio ciático, tanto en la altura superior del ciático propiamente dicho, como en la parte por debajo de la rodilla con el peroneo y el tibial. Esta anatomía del nervio nos explica justamente el dolor que podemos sentir. Ahora, cuando sentimos el dolor todo a lo largo de la pierna, es bastante característico clínicamente, aunque siempre todo lo tenemos que confirmar con la paraclínica, con exámenes complementarios, llámese tomografía, llámese estudios eléctricos, llámese resonancias magnéticas u otros estudios, tenemos que confirmar por qué se está produciendo la ciática. Nosotros tomamos como ejemplo la protrusión o la hernia, y si así fuese, qué grado de protrusión, qué hernia, exactamente en qué raíz está afectado. Pero ese es otro tema, el diagnóstico paraclínico. Acá lo que estamos tratando un poco de orientarlos en la clínica, en lo que usted, señora, siente en la práctica diaria y qué es lo que puede tener, porque, por supuesto, el diagnóstico final lo tiene el médico, pero usted tiene, de alguna forma, el derecho a saber qué es lo que está pasando por su cuerpo, qué está sintiendo dolor, por dónde puede estar sintiendo dolor, qué es lo que está pasando. Ahora, decimos, cuando el dolor se produce todo a lo largo de la pierna, como venimos contando, uno presumiblemente dice, bueno, esto es una ciática, una lumbociática, pero muchas veces el dolor no va a todo a lo largo de la pierna. Entonces, por ejemplo, duele la pantorrilla solamente, sin doler el muslo, sin doler la columna, sin doler la pantorrilla, y por ahí se duermen los dedos del pie. Y uno puede llegar a pensar, bueno, será un problema del músculo, será un problema de circulación. Les estoy relatando lo que permanentemente me cuentan los pacientes. Me decís, pienso que es un problema de músculo, un problema de circulación, y de repente no se les ocurre, sí que puede ser un problema de músculo, hay que revisar, por supuesto, y hacer diagnóstico, pero perfectamente hemos visto en la práctica diaria muchísimas lumbociáticas cuya presentación es solamente con dolor en la pantorrilla y, por ejemplo, un adormecimiento del pie. Ahí hay que hurgar más profundamente clínicamente, y por supuesto paraclínicamente haciendo el diagnóstico. Otro ejemplo bastante característico es el paciente que nos dice, doctor, me duele mucho la nalga, la profundidad de la nalga y el muslo. Son distintas circunstancias de presentación del nervio ciático. Y otras veces me dice, bueno, no, me duele un poquito, se me duelen un poco los dedos del pie, y el resto nada. Entonces hay que hurgar cada vez más y más para realmente, si es que es una lumbociática. Esto es un tema muy interesante porque se ve, insisto, en la práctica diaria con mucha frecuencia. Ahora, también les digo que si fuesen afectadas las raíces más altas, nosotros dijimos raíz L4, L5 lumbar, o sea, son las lumbares bajas,
y las sacras altas. Pero si fuesen afectadas, por ejemplo, la L2, la L3 y la L4 en cierta parte, ahí ya estamos dentro de otro nervio, que es el nervio femoral, que es el nervio crural. Si son raíces que van a formar el nervio femoral y el nervio crural, que tienen algunas características particulares y algunas similares a la del ciático, es otro nervio, insisto, el crural, y da otro tipo de inervación. Dan fundamentalmente inervación en la parte, es el dolor que produce fundamentalmente las personas en la parte anterior del muslo, en el cuádriceps y también en el sartorio, en la parte interna del muslo. Pero eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas charlas. O sea, una cosa es la ciática, que nace en la parte baja de las lumbares fundamentalmente y recorre toda la pierna, y otra cosa cuando el problema, la hernia, la protrusión u otro problema está más arriba en la columna lumbar, fundamentalmente las lumbares altas, que van a formar fundamentalmente con tres raíces el nervio femoral o el nervio crural, que tienen, como decíamos, otra irradiación, otra molestia. El dolor no va por detrás de la pierna, sino el dolor en esos casos va por delante y por adentro de la pierna, pero eso lo vamos a ir viendo justamente en la próxima charla. Muchas gracias.